Toda medición puede darse a cabo en función de valores de referencia. Los valores de referencia estandarizados nos permiten que las unidades sean comparables y sus resultados sean coherentes alrededor del mundo. Por eso, a finales del siglo XIX se planteó la idea de redefinir todas las unidades en función de constantes fundamentales de la naturaleza. La redefinición del kilogramo implicaba conocer el valor de la constante de Planck a precisiones muy altas. Por eso se utiliza el método de la balanza de Joule o balanza de Watt, el cual nos permite conocer el valor de la constante de Planck al pesar una masa conocida en contra de una fuerza electromagnética. Hablando muy generalmente, lo que queremos hacer en este proyecto es generar un programa de Python. Este programa de Python nos ayudará a hacer simulaciones. Estas simulaciones nos proporcionarán datos y con estos datos podremos graficar. Y a partir de estas gráficas podemos obtener pendiente de una regresión lineal y esta pendiente nos indicará una constante que está atada directamente con la constante de Planck y de esta forma calcular la constante de Planck con una precisión muy alta. Para programar una simulación, lo primero que tenemos que hacer es delimitar las variables que vamos a considerar para nuestro modelo físico. Para esto diseñamos un modelo matemático que imita el funcionamiento de una balanza de Joule a un nivel muy básico. Para llegar a este modelo, tuvimos que indagar en varios papers desde 2013 a 2019, donde se modela el funcionamiento de esta máquina de Joule en base a principios de electromagnetismo muy básicos y algunos cuantos de mecánica cuántica, los cuales llevaron a hace algunos años la redefinición de la constante de Planck y, por consecuencia, la redefinición del kilogramo a partir de una constante universal y no a partir de un modelo físico como era el cilindro que se definió como un kilogramo. Una balanza de Joule o balanza de Watt consta de dos modos. El primero lo llamaremos el modo off. Se tiene una espira conductora de longitud L y una masa m. El primer modo consiste en igualar la fuerza producida al hacer circular una corriente a través de la espira con la fuerza del peso de la masa. En el segundo modo, el modo on, se tiene un motor y se quita la masa. Con el motor se hace mover la espira con una velocidad v a través del campo magnético y por ley de Faraday se induce un voltaje. Dividiendo estas dos ecuaciones, tenemos que mg por velocidad es igual a voltaje al cuadrado sobre radio. Y es interesante porque estas son las unidades de potencia. Para tener una medición muy precisa del voltaje, podemos recurrir al efecto Josephson cuántico. Cuando se tienen dos superconductores separados por una pequeña capa aislante y se irradia una onda electromagnética con una frecuencia f, se genera una diferencia potencial que se calcula como hf sobre 2c y está cuantificada para cualquier n, donde h es la constante de Planck. Mientras que para cuantificar la resistencia se debe tener una resistencia a muy baja temperatura y esa es 1 sobre p multiplicado por h sobre e cuadrada, donde p es un entero. Combinando estos dos efectos podemos obtener la siguiente expresión. Simplificando, tenemos que mgb es igual a esta expresión y así podemos hacer un reajuste de las variables para tener una expresión que nos va a servir para nuestro experimento. Para la implementación de la simulación, comenzamos definiendo los valores de nuestro entorno físico, entre ellos la gravedad local, los rangos de las masas que se utilizarán, el número de separaciones, las incertidumbres, los valores de las constantes universales como la carga del electrón y la constante de Planck, valores para el imán, la longitud de la espira, el número de vueltas, los números cuánticos, la resistencia por efecto Hall y después vamos a simular las masas dividiendo este rango de masas entre el número que queramos y generar un número aleatorio entre -1 y 1 que multiplica a la incertidumbre de la masa. Este es el número que usaremos para los cálculos y ese es el número que reportaremos. Así es como definimos la simulación. Después, la frecuencia necesaria para generar ese voltaje, la velocidad a la que se tiene que mover la espira para este voltaje y por último, vamos a generar las 10.000 masas y para los 5 rangos y guardarlos en archivos .txt para su posterior análisis.
Posteriormente abrimos los datos previamente generados, los de las masas y las frecuencias cuadradas sobre las velocidades. Los asignamos a las variables x y y con esto podemos graficar los puntos. A partir de esto generamos una regresión lineal, la cual nos permitirá conocer el valor de la pendiente y el valor de la ordenada en el origen. Y con estos dos valores vamos a poder graficar esta regresión lineal. Y asignando las constantes que previamente establecimos, y ya conociendo el valor de la pendiente de la regresión lineal de los dos puntos, podemos hacer un cálculo de nuestra constante de Planck. A partir del reajuste que hemos hecho previamente, podemos reescribir este reajuste como una ecuación de la recta, donde beta representa la pendiente. Y bueno, esto es lo que obtenemos, y analizando los resultados podemos concluir que las simulaciones cumplen con las predicciones esperadas. Las pendientes calculadas cumplen con el valor de beta suficiente para calcular un valor muy cercano, considerando la incertidumbre de la constante de Planck.